Reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos a este culto de adoración, siempre unidos en un mismo espíritu y en el mismo propósito de adorar y honrar a nuestro Dios. Este mes iniciamos una nueva serie en base al Evangelio de Juan que hemos titulado Enviados con Determinación. El Evangelio de Juan tiene un claro propósito evangelístico y misionero y fue escrito justamente para dar a conocer la deidad de Jesús. Es nuestro anhelo que en el estudio de la palabra podamos edificar nuestras vidas y entender el propósito misionero que Dios tiene para cada uno de nosotros para la extensión de su reino aquí en la tierra. Como dijo Jesús en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que acerquémonos al Señor en ese sentido de adoración y aprender para qué nos ha enviado el Señor a este mundo. Empecemos adorando a nuestro Dios. Amén. Estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré. Y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Señor, tú nos diste esa promesa de que en ti tenemos la victoria. Por eso en esta hora te alabamos y te adoramos. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. No
Nunca ha perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son de espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En mi adversidad Él se levanta, me sostiene su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Damos gracias al Ministerio de Alabanza que nos ha guiado en este tiempo precioso de adoración. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, estimados hermanos. Es un tiempo también especial que reservamos para orar por nuestro misionero de la semana.
La palabra del Señor dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando la obra del Señor emprende en una congregación, empieza a crecer, demanda de los siervos, demanda del ministro, poder implementar también algunas maneras de cómo seguir llevando la palabra a todo lugar. Aquí dice, predicaban la palabra en el templo y por las casas. Y lamentablemente todo este trabajo no lo podría hacer solo el misionero. Tiene que contar entonces con hombres comprometidos también con el Evangelio para llevar la palabra en el templo y por todo lugar y por las casas. Vamos a orar por nuestro misionero de la semana. Voy a pedir a mi esposa Ruth que pueda guiarnos en uno de los motivos. Sí, hermanos, vamos a estar orando por el pastor Danilo y Carla Mojica de la iglesia del Rey de Salem en Nicaragua. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar por ellos. Señor amado, en esta oportunidad te damos gracias por la vida que nos das, por este hermoso tiempo, Señor, de venir a ti en el nombre de Jesús y poder orar, Señor, por el crecimiento integral de la iglesia ahí en Nicaragua. Que seas tú, Señor, ayudándoles, fortaleciéndoles espiritualmente a cada persona que va, a cada líder, a los pastores, Señor, y que también puedas estar proveyendo cada cosa que necesiten, Señor. Y que de esta manera, Padre Santo, tu evangelio pueda seguir predicándose ahí en Nicaragua. Gracias te damos, Señor, y dejamos estas peticiones en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También, amado Dios, queremos orar por la familia pastoral y por su renovación espiritual, también por su área emocional, que tú puedas, Señor, proveer toda sabiduría y provisión para todas las necesidades. Amado Padre, como tu palabra nos enseña, que prediquemos, Señor, tu palabra en el templo y por las casas. Te pedimos, Señor, por el ministerio de nuestros pastores allí en Nicaragua, que tú puedas proveer hombres y mujeres idóneos, Señor, que también puedan estar comprometidos con el Evangelio, de manera que ellos puedan ser de gran ayuda para tus siervos, predicando, proclamando la palabra, ayudando, Señor, en la tarea del ministerio. Señor, oramos por las vidas preciosas del pastor Danilo y su esposa Carla, que tú puedas seguir usando sus vidas para la gloria y alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Invitamos a los pastores Mercado para que nos puedan traer los anuncios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite interceder por las misiones. Ahora queremos compartir con ustedes los anuncios de la semana. Tenemos los días martes, jueves y sábados a las 6:30 de la mañana. Tenemos el clamor matutino. No se pierda esta hermosa oportunidad de orar unos por otros, orar por nuestro país, orar por nuestra iglesia, orar por cada necesidad de nuestros hermanos. Así que puede pedir el link a su pastor encargado de la red y comparta con nosotros en este precioso tiempo de oración. También les quiero recordar que tenemos el kilo de amor. Este es un tiempo precioso para poder compartir con los que más necesitan. El Señor nos bendice para que seamos de bendición a otros. Aquí en las pantallas puede ver el número de cuenta donde usted puede aportar 30 soles para poder hacer una canasta. Y claro, puede enviar el voucher al número que aparece, el WhatsApp. También queremos compartirles que seguimos con nuestros cultos, tanto virtuales como presenciales. Tenemos el horario de las 8 de la mañana, 9:45 y 11:30, nuestros cultos presenciales. Qué hermoso es reencontrarnos con los hermanos. También no hemos perdido nuestros cultos virtuales. Tenemos en ese mismo horario, puede disfrutar de sus cultos virtuales hasta que se anime a acompañarnos. Pero les tenemos una excelente noticia. A partir del 8 de agosto vamos a tener nuestro cuarto culto presencial. Sí, a las 6:30 de la tarde. Así que tiene muchos horarios para poder venir y juntos poder compartir este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor. Hermanos queridos, también tenemos nuestro tiempo devocional. Todas las mañanas, de lunes a sábado, compartimos con ustedes. Y ya vamos a empezar este 2 de agosto con nuestra nueva serie basado en el libro de los Proverbios. Y se llama Sabiduría para la Vida. Así que usted tiene la oportunidad de que todas las mañanas
puede usted entrar a la plataforma de Facebook, de YouTube y poder tener un tiempo devocional con nosotros los pastores de nuestra iglesia. También vamos a estar empezando con una nueva serie los domingos por la mañana. La serie será Enviados con Determinación y la clave de esta serie está basado en Juan capítulo 17, versículo 18, que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. No olvidemos que este 7 de agosto vamos a tener nuestro Congreso Misionero para Niños. En primer lugar, vamos a estar capacitando a los maestros a partir de las 3 de la tarde. Usted tiene que mirar ahí en la publicidad, ahí hay un link para que se pueda anotar y recibir la capacitación. Pero nuestros niños también van a tener un tiempo de inauguración. Ellos tienen que hablar con sus maestros para que puedan ser anotados y así nosotros poder compartir con ellos el link para que ese mismo día a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, ellos puedan conectarse y puedan tener un tiempo especial en las misiones. No olvidemos que a partir de septiembre vamos a tener también nuestro Congreso Misionero con las 12 iglesias que están involucradas en NE Global. Estemos pendientes de esta información porque es muy importante para la iglesia seguir motivándonos en las misiones. No se vaya a perder de esta oportunidad que es a partir del 2 de septiembre hasta el 5 de septiembre. Hermanos, estos son los anuncios y ahora sí queremos invitarles a ustedes a poder participar de la Santa Cena a cargo de nuestro pastor Roger Vergara. Nuevamente, hermanos, en este tiempo de celebración de la Santa Cena, al empezar el mes, nosotros tenemos un hábito espiritual muy importante, recordar la cena del Señor que el Señor estableció con sus discípulos para recordarles el significado del pan y del vino. Para nosotros es algo que lo reconocemos y también lo necesitamos como hijos del Señor, acercarnos nuevamente al Señor. Y yo siempre les invito y les digo que sea un momento espiritual para preparar nuestro corazón, consagrarnos nuevamente al Señor y poder de esta manera reconocer que en ese simbolismo del pan y el vino nosotros podemos nuevamente poner nuestra vida a los pies del Señor para que la utilice para sus propósitos eternos. Estamos empezando un mes donde tenemos un nuevo presidente, un nuevo, Consejo de Ministros. Sigamos orando por nuestro país y aprovechemos este momento también para invocar la presencia de nuestro Dios en la vida de la iglesia y de cada uno de sus hijos y sus hijas. Preparemos nuestro corazón. Nuestro Padre Celestial, queremos unirnos en oración como tu pueblo, como tu iglesia, para invocar tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Quisiéramos, Padre, que tú nos tomes como tus hijos, tus instrumentos, que seamos útiles a tus propósitos en este tiempo de vida espiritual y también de propósitos para cada uno de nosotros como tus instrumentos y tus hijos que estamos, Señor, en tu iglesia, sirviéndote, para que otros también lleguen a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Te damos gracias por tener este momento para preparar nuestros corazones y prepararnos, Señor, para participar de estos elementos, reconociendo lo que hizo Jesús por nosotros. Gracias, Padre. Mientras ustedes de esta manera se van preparando para participar de la Cena del Señor y traen los elementos allí en el lugar donde están, para compartirlos en familia con aquellos que comparten nuestra fe. Queremos invitar al ensamble para que ellos nos compartan también un tiempo de alabanza y adoración. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre
y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor. Bien, hermanos, nuevamente espero que ya estén dispuestos sus corazones al habernos acercado al Señor y alabado al Señor con esa canción que nos hace recordar lo que significa también
este tiempo de adoración al Señor. Vamos a tomar los elementos del pan y el vino que tengamos ahí cerca, porque nuevamente les recuerdo, el pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo entregado por cada uno de nosotros para obtener nuestra salvación. Y el vino, el simbolismo de su sangre derramada para limpiarnos, perdonar nuestros pecados y obviamente también asegurarnos lo que Él ha prometido, como es la vida eterna. Vamos a leer la palabra del Señor para participar de estos elementos. Dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sírvanse. Luego, dice el texto, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Sírvanse. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias porque sabemos que de manera inmerecida hemos recibido por tu misericordia, por tu gracia, el perdón de nuestros pecados. Y hemos sido, Señor, objeto de tu amor y de tu poder transformador para ser de nosotros hijos e hijas tuyas que ahora disfrutamos de tus bendiciones. Gracias, Jesús, por tomar en esa cruz nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras, Señor, desobediencias y rebeliones, y permitirnos ahora disfrutar de tu amor, de tu poder, de tu transformación, de asegurarnos, Señor, que en esta vida nunca estamos solos, siempre estás con nosotros. Gracias por limpiar, Señor, todo nuestro pasado con tu preciosa sangre y darnos la esperanza de empezar una vida nueva con Cristo, así como lo has prometido, que ahora somos nuevas criaturas y que hemos dejado nuestro pasado atrás y podemos empezar con Cristo cada día, un día de bendición. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Así dice también la palabra del Señor, hermanos: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esperemos con esa convicción, esa seguridad, el retorno, pronto retorno de nuestro Señor, porque Él así lo ha prometido. Que Dios le bendiga. Sigamos disfrutando de este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. En esta oportunidad tenemos la lectura de la palabra de Dios basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 19 al 34. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Tú eres Elías? Dijo: no. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está aún a quien vosotros no conocéis. Este es quien viene después de mí, el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán,
donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, él es. Es él que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Para la exposición de la palabra de Dios, invitamos al pastor Ricardo. Buenas noches, hermanos, qué gusto saludarlos en este tiempo y más aún para poder tener estos minutos de poder ir a la palabra de nuestro Dios. Como ustedes ya saben y se ha estado anunciando, hoy comenzamos con una nueva serie de temas enviados con determinación. Y hoy vamos a comenzar con el primer tema, un tema muy importante, muy bonito, que nos tiene que hacer reflexionar. Enviado como pionero, basado en la vida de Juan el Bautista. Pero es necesario, hermanos, que nosotros pongamos atención en medio de todo lo que vamos a hablar en este tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me está siguiendo ahí desde casa? Muy bien. Entonces, para poder comenzar este tiempo, es bueno nosotros recordar de que Juan el apóstol, no nos confundamos, Juan el apóstol es el quien escribe este evangelio de Juan. Y él, en medio de estos relatos que hace acerca de la vida de Jesús, él habla acerca de Jesús para hacer conocer a sus lectores a Jesús, valga la redundancia, como hijo de Dios, como hijo de Dios. Y, por ejemplo, al comienzo de su libro, él ya deja claro cuál es la divinidad de Jesús. Y seguramente usted puede recitar conmigo lo que dice Juan 1:1. En el principio era, muy bien, el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Excelente, conocemos este versículo. Juan deja claro. Pero a pesar de eso, él en diferentes episodios, relatos de todo su libro, él nos va a hablar acerca de la vida y del ministerio de Jesús. Entonces nosotros, como vamos a ver, todo comienza con la vida de Juan el Bautista frente a los judíos. Recuerde también de que Israel en este tiempo estaba viviendo un tiempo de silencio, 400 años, en donde Dios no se comunicaba con el pueblo a través de un profeta. Dios había quedado en silencio, así conocemos esto, o también lo conocemos como el periodo intertestamentario, este lapso de 400 años. Israel no estaba pasando entonces un buen tiempo, estaba en medio de una crisis política, estaba oprimido por los romanos, estaba pasando una crisis económica, pero sobre todo también una crisis espiritual. Ahora, hermano, hermana, a pesar de que Dios no hablaba de forma audible a través de un profeta, Él no estaba quieto. Él estaba preparando el escenario preciso en su tiempo y a su manera para la llegada del Salvador, para la llegada del Mesías, para la llegada de nuestro Redentor. El ministerio de Juan el Bautista fue muy importante y es muy importante estudiarlo. Él causó un tremendo impacto. Dice la Biblia que la gente venía de todas partes. La gente quería escuchar su mensaje y no solamente quería escuchar su mensaje, sino también querían ser bautizados por él. En otros evangelios, por ejemplo, Mateo dice, y salían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda provincia alrededor del Jordán. Juan se convierte por eso en un hombre muy importante, un hombre que con toda humildad reconoció su misión
y presentó y dio testimonio del Hijo de Dios. Acompáñenme, vamos a leer algunos versículos de Juan. Si está ahí con su Biblia, usted busque en su Biblia, por favor. Juan capítulo 1, verso 29. Dice así, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Verso 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oremos. Gracias por este tiempo, Señor. Ahora que comenzamos, mi Dios, una nueva serie, y en esta noche te rogamos en el nombre de Jesús de que tú nos guíes, que tú, Señor, nos puedas, a través de tu Espíritu Santo, ayudar a comprender lo que tú tienes para nosotros. Y nos muevas, Señor, no solamente a escuchar, sino a poder hacer lo que tú esperas de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Acá hay dos personajes en medio de este relato, en medio de todo lo que estamos viendo en este principio de los relatos de Juan, el evangelista. Y hay dos personajes, Jesús, ¿sí? Y Juan el Bautista también. Juan el Bautista apareció. Entonces, esta aparición del mensajero de Jesús fue muy importante, porque cuando estas noticias llegaron a Jerusalén, de que había un hombre llamado Juan el Bautista predicándole a la nación, predicándoles a todos acerca del arrepentimiento, de que ellos se tenían que arrepentir para que puedan recibir al Mesías. Los judíos dice que mandaron un comité de sacerdotes, de levitas, para averiguar quién era este hombre. Las autoridades religiosas de este tiempo enviaron esta delegación para poder indagar y tratar de saber quién era este predicador que estaba causando un interés en medio de esta nación. Lo extraño aquí es que estos fariseos, estos que mandaron a sacerdotes y levitas, como dice el versículo 19, eran personas que en ese momento estaban guiando, un grupo grande que guiaba la espiritualidad de Israel, pero no se llevaban con estos sacerdotes y levitas, no se llevaban bien. Aquí se muestra la evidencia de que definitivamente el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio que incomodó a los líderes espirituales de la época. Ellos ya no eran más el centro de atención. Ellos dejaron de ser los protagonistas y eso no les agradó. Algunos quizá en medio de este tiempo y antes, quizás tomaron en serio su responsabilidad de poder velar por el bien espiritual de esta nación. Por eso muchos procuraron evitar el engaño espiritual cuando aparecieron falsos mesías, impostores. Pero lamentablemente no podemos decir eso de la mayoría. La gran mayoría fue movido siempre por celos, por contiendas, más que por una verdadera preocupación por cuidar la fe y lo espiritual en medio de Israel. Cuando Juan, hermanos, menciona la expresión los judíos, casi siempre se refiere a un grupo hostil. No solamente hostil frente a Cristo, sino también frente al Evangelio. Y definitivamente el hecho de que un grupo haya sido enviado por los fariseos confirma esto. Ellos llegaron, estos líderes espirituales llegaron como reporteros e hicieron un interrogatorio. 3 preguntas. ¿Quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? No.
La primera pregunta fue, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Quién eres? Y la respuesta fue, yo no soy el Cristo. O sea, ante ese interrogante y sabiendo a dónde apuntaban estos hombres, Juan dio una respuesta contundente. Yo no soy el Cristo, no soy el Mesías. En ese tiempo, y se los vuelvo a repetir, habían surgido ya muchas personas diciendo de que eran el Mesías. Muchos Mesías impostores que trataron de incitar a las personas a rebelarse contra el Imperio Romano. Eso hacían los falsos Mesías. Pero Juan no era uno de ellos. No contentos con la respuesta que Juan les dio, ellos siguieron preguntando. Y la segunda pregunta era, ¿eres Elías? Y la respuesta fue, no soy. Ante esta pregunta, Juan quizá debió haber dicho, sí, yo soy. Porque Jesús mismo indicó de que Juan era Elías. Usted revise ahí en casa Mateo 17, del 11 al 13, o todo el capítulo 17. Él vino a cumplir la profecía de Malaquías 4:5 que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero ¿por qué Juan dio una respuesta negativa? ¿Por qué? Porque los judíos en general, su mayoría, tenían una forma, una idea equivocada de esta venida de este Elías. Ellos pensaban de que Elías iba a bajar del cielo y esa iba a ser la señal que el Mesías estaba esperando para poder manifestarse a Israel. Y Juan niega ser esa clase de Elías. Él no era Elías literalmente, y menos era una persona que controlaba la venida del Mesías. Por eso que Juan fue cortante y dio una respuesta así, no soy. La tercera pregunta, que era la segunda específica, ¿eres el profeta? No, respondió Juan. Y definitivamente aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿de qué profeta habla? Quizá, y algunos hablan de que estaba hablando de la profecía de Moisés, Deuteronomio 18, 15 y 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. O quizá de una tradición judía que tenían, de que ellos afirmaban que el Mesías, antes de la llegada del Mesías, iba a ser precedido por el retorno de un profeta, gran profeta. Y algunos pensaban de que este profeta era Jeremías. Mateo 16, 14, usted puede leerlo también. Pero ante estas ideas equivocadas, Juan responde una vez más tajantemente, no. Aquí vemos realmente la identidad de Juan. Y no solamente su identidad, sino su testimonio. Vemos de que las respuestas de Juan son muy interesantes y también nos muestran dos puntos importantes. Juan, hermanos, era consciente de que él solamente era un mensajero del rey. Él no era el rey. Y él lo quería dejar claro. A él no tenía que acudir la gente. Él quería que la gente acuda al verdadero rey. Y aunque Juan hasta ese entonces ya había ganado muchos discípulos debido al respaldo de Dios en su vida, porque recuerde, desde el vientre de su mamá era respaldado por Dios, Dios tenía un propósito para Juan. Su énfasis no era ganar más adeptos, más discípulos, crear su propia religión, crear su propia secta, tener muchos seguidores. No, la intención de Juan era poder preparar a cada uno de estos discípulos, de estas personas que lo escuchaban, para que puedan seguir al maestro. Lo segundo es que a pesar de ser conscientes, ser consciente él de su llamado y que en su persona realmente se cumplían, como hemos visto en la profecía de Malaquías 4:5, nunca, escúcheme bien, nunca quiso ser distinguido por estos títulos y que de repente podían provocar que toda la atención esté frente a su persona, y al estar toda la atención frente a su persona, quitarle el protagonismo y quitarle la atención en quien debería estar, aquel que venía detrás de él, ¿no? Qué importante es la postura de Juan, hermanos.
Es esta humildad que debemos tener nosotros también, recordando nuestra misión. Nuestra misión no es ganar adeptos para nosotros, nuestra misión no es que la gente nos siga a nosotros, nuestra misión no es hacernos conocidos, nuestra misión no es que la gente nos siga y nos aplaude y siempre nuestro nombre sea exaltado. No, nuestro énfasis, escúcheme por favor, nuestro énfasis siempre debe estar en presentar a Cristo como el centro de la vida y poder atraer a otros a sus pies, a sus pies. El testimonio de Juan era tremendo. ¿Qué dices de ti mismo? Allí cuando le dicen eso, abre su corazón y les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan está hablando de la profecía de Isaías 43. En el contexto original, esta profecía nos lleva a entender algo. Estaba hablando del desierto, efectivamente. Un desierto a donde los judíos fueron llevados al exilio. Y esta profecía describe, hermanos, todos los preparativos para el retorno de ese exilio, para que termine ese exilio. Y Juan se apropia de estas palabras en medio de su ministerio, hablando de la necesidad de volver ya de ese desierto, de volver ya de ese exilio. Pero no un desierto, no un exilio físico, sino de un exilio espiritual. Dios quería salvar a su pueblo y está por hacerlo ya en la persona del Mesías. Pero el pueblo debería alistarse, debería preparar el camino. La forma de preparar el camino era arrepintiéndose, volviéndose a Dios. Y Juan era el mensajero de esto. Definitivamente, por ejemplo, la reacción de muchos, y en este caso de los representantes de los fariseos, fue interesante porque en vez de que ellos tomen conciencia de lo que Juan estaba diciendo y reflexionar acerca de esa necesidad de arrepentirse, ellos no. Ellos seguían en su fase de periodistas porque hacen otra pregunta. ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta? No tenían un corazón sensible a la palabra de Dios, mientras el Espíritu Santo estaba obrando en muchos, llevándolos a Juan porque creían en lo que él estaba diciendo y para que los bautizara. Estos hombres solamente estaban en lo intelectual porque sabían mucho de las cosas de Dios, pero se quedaron en lo intelectual. No eran dignos de poder ser los líderes espirituales de la nación. Pero Juan, con toda humildad, siempre respondía, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conoces. Él viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Nuevamente Juan gira la mirada a Jesucristo. Yo no soy esa persona importante, le dice, yo no soy. La persona importante es el Mesías. Y ese es el mensaje que Juan vino a anunciar. Por eso Juan nos muestra y nos deja claro su identidad y su testimonio. En esta última frase él lo hace notar cuando dice, no soy digno de desatar el calzado. Es que Juan no se consideraba más ni un esclavo, porque en ese tiempo en las casas importantes habían varias categorías de esclavos. El menor, el último, la última categoría era el que se encargaba de recibir a los invitados, desatarles el calzado y lavarle los pies a los invitados. Pero Juan dice que yo no soy ni soy digno de esta tarea, ¿no? ¿Qué diferencia ahora con muchos que predican la palabra del Señor? Muchos grandes evangelistas en nuestro tiempo también, que quizás hacen relevante sus nombres, son conocidos y siguen tratando de ser ellos los protagonistas de todo. Muchos de ellos se atreven hasta a presentarse a sí mismos como si fuesen realmente ellos Cristo. Pero recordemos aquí algo, y eso también es para nosotros. Recordemos de que todo verdadero siervo de Dios es marcado por una palabra: humildad. Humildad.
Una persona que realmente conoce a Dios y goza de su presencia jamás se atrevería a presentarse en primer lugar con orgullo, con jactancia ante las personas, sino por el contrario, siempre pondría en primer lugar y se escondería tras Él, tras Jesucristo, porque solo Él, ¿sí? Y yo estoy seguro de que usted va a estar de acuerdo conmigo, solo Él merece la gloria y todo reconocimiento, todo reconocimiento. Pero el otro personaje que vemos en medio de esta historia no solamente es Juan, sino es aquel que merece todo reconocimiento, es Jesús. Y si nos damos cuenta, el apóstol Juan, ojo con esas diferencias, el apóstol Juan no escribe acerca del bautismo de Jesús. Los otros evangelios sí lo hacen, pero él sí narra el testimonio de Juan el Bautista, este testimonio que da de Jesús después de haber sido bautizado, ¿no? Cuando también antes de ser bautizado, cuando anuncia, como Juan va anunciando, como lo hemos visto, la venida del Mesías, el siervo de Jehová, y anima al pueblo a este arrepentimiento, a esta preparación espiritual para poder recibirlo. Juan nos muestra, el Bautista nos muestra la identidad de Jesús, porque Juan no solo tenía claro, escúcheme, no solamente tenía clara su identidad, sino también tenía clara la identidad de Jesús. A pesar de que Juan había comenzado su ministerio antes de que Jesús, él anunciaba que la obra de este Mesías sería más grande. Y así estaba demostrando también la identidad de Jesús. En medio de cada una de varias líneas nos va mostrando la identidad de Cristo. Por ejemplo, dice, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Nos está hablando de su existencia. Un ser humano y divino, 100% Dios y 100% hombre. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, su deidad, su preexistencia, siempre existió, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, su grandeza, su supremacía, su importancia. Él era el primero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su obra salvadora. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, su obra redentora, justificadora. Este es el Hijo de Dios, su divinidad. Juan tenía muy claro quién era Jesús. La doctrina de Juan era una doctrina centrada en Jesús, cristocéntrica. Sabiendo todo esto, nunca presentó al pueblo de otra forma, sino siempre de una forma en la que el pueblo necesitaba a este Mesías. Enfocó su anuncio en la necesidad espiritual del pueblo, una necesidad que ahora en este tiempo también hay, una necesidad que está vigente, una necesidad que nosotros como hijos de Dios nos tenemos que dar cuenta también. Porque recuerde también, ninguna cantidad de agua, ningún animal, ninguna obra, no, nada habrá para poder quitar el pecado, para poder cortar esa brecha espiritual que hay entre el hombre y Dios. Se necesita un hombre perfecto, una obra perfecta. Y ese hombre perfecto y esa obra perfecta solamente podría ser hecha por Jesucristo. Por Jesucristo. Los judíos, en medio del testimonio de Jesús, ellos esperaban un Mesías guerrero que luchara contra los romanos, que los librara del yugo romano. Pero Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La lucha del Mesías entonces no iba a ser contra la opresión física. La lucha del Mesías iba a ser contra la opresión espiritual. Y esta opresión espiritual que viene de Satanás. Esa es la lucha del Mesías. Y cuando hace referencia al Cordero, seguramente ellos se acordaron de muchos momentos. Del Cordero Pascual, por ejemplo. Se acordaron de mucho de lo que ellos hacían en medio de donde Dios siempre mostraba su salvación. Por ejemplo, cuando los sacó de Egipto.
yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros somos así? De repente tenemos muchas creencias de quién es Jesús, pero nuestras creencias de Él están basadas solamente en opiniones populares, en sentimientos, en lo que nosotros pensamos o analizamos y en lo que nosotros creemos, en nuestros propios deseos carnales. Pero muchas veces no están basados en lo que dice la Escritura. Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y siempre basarnos en la Escritura, pedirle a Dios su ayuda para que nosotros evaluemos todo y todo lo que creamos esté bajo la luz de su palabra para evitar cualquier tipo de error. Por eso es que la gente no lo conocía. No lo conocía. De repente sabían quién era el hijo del carpintero. De repente sabían quién era el hijo de José, de María. Pero no lo reconocían como el Mesías, como el Salvador. Inclusive Juan también dice lo mismo. Yo no le conocía. ¿Cómo lo llegó a conocer a él? Gracias al mismo Dios. Gracias a lo que Dios obró en Juan, porque él dice a través de su propio testimonio, dice, Dios el Padre le había dicho, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y eso ocurrió cuando Jesús fue bautizado. Se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una gran voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios habló a Juan a través de su Espíritu. El ministerio de Juan fue importante, pero aquí nos muestra de que Jesús, la vida de Jesús y su ministerio fue marcado por la plenitud del Espíritu Santo, no solamente para su misión en medio de la tierra, sino para poder bendecir a otros, para poder hacer bien en otros. Porque por eso Juan, el Bautista, declara que él solo podía bautizar con agua, pero el Mesías podía bautizar con el Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo es aquel que otorga una nueva naturaleza, un real cambio. Cuán importante, hermanos, es poder realmente saber cuál es la identidad y el testimonio que nosotros deberíamos tener. Juan el Bautista sabía y tenía claro de que su identidad y su testimonio estaban y tenían que estar basados y fundamentados solamente en el testimonio y en la identidad de Jesucristo. Así basaba Juan absolutamente todo lo que él era. Mi pregunta para ustedes en esta noche es, ¿en quién está basada su identidad? ¿En quién está basada su testimonio? Les estoy preguntando a ustedes que son hijos de Dios. ¿Qué creemos y sabemos del Señor Jesucristo? Y aquí hay tres cosas. 3C. 3C. Conocer, comprender y cumplir. Conozcamos, hermanos, más y más a Jesucristo y basémonos en su palabra. Conozcamos más de Él. Comprendamos nuestra identidad. ¿Usted comprende cuál es su identidad? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Cumplamos nuestra misión. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, pero menguando, siendo humildes, así como Juan, presentando el Evangelio, escondiéndonos hasta la cruz de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Anunciar el Evangelio, preparar ese camino, ese terreno, porque ese Jesucristo que un día se fue, ha prometido de que muy pronto regresará. Pero nosotros no podemos estar en una forma pasiva, sino activa, anunciando y hablando acerca de Jesucristo. Pero recuerde, tiene que conocerlo, tiene que comprender su identidad como hijo de Dios y tiene que cumplir también su misión. Así que pidámosle a Dios, preparémonos y digámosle, roguémosle a Dios que nos ayude a poder siempre presentar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Y mientras usted ora,
Yo quiero solamente referirme a ti, usted, los que nos están viendo por primera vez. Tú también te puedes acercar a Jesucristo y Él está dispuesto a recibirte. Recuerda, Él es el único que puede acercarte a Dios. No hay nada. Él conoce tu necesidad. Jesucristo. No busques en otro lado. Y si a ti te gustaría realmente y estás interesado en conocer a Jesucristo y poder acercarte a Él, hoy lo puedes hacer. Nosotros queremos ayudarte. Allí aparecerá, si estás por el Zoom, un mensaje indicando un link para que podamos conversar contigo y para que podamos en este tiempo ayudarte en medio de esa búsqueda que tú tienes de Dios. Permítanme orar y terminamos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque realmente tú tenías y tienes planes perfectos. Te rogamos, Señor, de que nos guardes y nos cuides, que nos ayudes a comprender, a poder, Señor, realmente conocerte cada vez más, según lo que dice tu palabra, escudriñarla día a día, pero también a reconocer y entender nuestra identidad como hijos de Dios, para poder cumplir el anunciar tu evangelio a toda criatura. Te lo rogamos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, que el Señor nos ayude a aplicar su palabra en nuestras vidas. Queremos ahora orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Gracias al Señor por su provisión de cada día, por el sustento que nos da a pesar de esta situación en la cual nos encontramos. Y quiero invitarles a poder inclinar sus rostros ahí donde están y acercarnos al Señor en este momento. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, gracias Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades, porque tú eres el proveedor de todas las cosas. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan, Señor, un pan que comer, necesitan el trabajo, necesitan, Señor, sustento. Tú, Señor, has prometido cuidarnos y guardarnos, Señor, todos los días de nuestra vida. Y a ti, Señor, oramos para que tú sigas, Señor, cumpliendo tu santa voluntad con nosotros. Permítenos creer, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, a través, Señor, del trabajo, a través del esfuerzo que cada uno de nosotros, Señor, hacemos para ti en este mundo. Señor, tú suple las necesidades también de tu iglesia. Pedimos, Señor, que tú sustentes el trabajo, la obra misionera, el trabajo, Señor, de compartir tu palabra, Señor, en este mundo. Y oramos, Señor, que este dinero, Señor, que levantamos sea administrado para la obra tuya. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, ahí ustedes van a tener en la pantalla el número de la cuenta de la iglesia para que puedan hacer sus depósitos de sus diezmos y sus ofrendas. Ahora vamos a dar pase al ensamble y vamos a ir terminando con este servicio de adoración de este día domingo. Que el Señor les bendiga. Señor, en este tiempo nos reunimos para reconocer tu majestad, para darte la gloria y decirte santo, santo, santo eres tú, Señor. Y lo cantamos así, todos juntos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad
santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 tú eres santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte. Cántalo con nosotros. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 tú eres santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 tú eres santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero